México, los saluda Roberto González, piloto de la WEC, Campeonato Mundial de Resistencia de la clase LMP2, recientes ganadores de las 24 horas de Le Mans. Les quiero enseñar mi volante y algunos de las funciones que tiene el volante, y digo algunas porque el resto las tenemos dentro del coche en un panel que va del lado derecho de nosotros, pero las principales están aquí en el volante. Este es de lo que más usamos. Este botón es para el radio, cuando quiero comunicarme con los ingenieros. Este constantemente lo estamos usando, lo usamos casi cada vuelta. Este es para las luces. Este es cuando estamos en tráfico, le picamos y las luces empiezan a prenderse y apagarse para señalizarle al coche de enfrente que vamos. Este es para un sistema de agua que tenemos dentro del coche. Traemos una manguerita dentro del casco, hay un tanque de agua dentro del coche, le picas y bombea agua hacia la boca del piloto. Esta palanquita rotativa que vemos aquí, estas dos son para el control de tracción. Una controla qué tanto permites que la llanta patine, digamos, o qué tanto limita que patine, y la otra es cuándo entra, si es al instante o vas haciendo un pequeño retraso, un delay en la función. Esto es para ver diferentes páginas que tenemos aquí. En el centro de esta pantalla tenemos toda la información del coche en materia de temperatura de frenos, temperatura de llantas, presiones, consumo de combustible, mucha información. Con este botón podemos seleccionar diferentes páginas que ya tenemos preestablecidas con la información que vemos. Este botón AC es Acknowledge. Muchas veces hay mensajes que nos manda el coche, algunas alarmas se prenden y uno le pica aquí para borrarlas, de que ya estoy enterado de la alarma, y le picas, y es importante picarle porque si no la pantalla se queda en la función que está fallando, ¿no? en la alarma. De este lado tenemos el limitador de pits. Cuando uno entra a pits, nosotros rápidamente tratamos de frenar el coche abajo de 60 kilómetros por hora, oprimimos aquí y presionamos el pedal del acelerador a fondo y el auto automáticamente va limitado a 60 kilómetros por hora. Este de Kill no es para matar, este es para apagar el motor, Kill Engine, ¿no? Cuando entramos a pits es muy importante esta función. Tenemos que apagar el coche, a diferencia de otros campeonatos como Fórmula 1 o Indy, donde el auto nunca se apaga. Aquí tenemos por seguridad que apagarlo. Si uno empieza a trabajar, los mecánicos empiezan a trabajar en el coche antes de apagar el coche, es una penalización para nosotros. Entonces es sumamente importante. De ahí, este botón es para prenderlo, para arrancar el motor. Este botón es Full Course Yellow. Si hay un accidente en la pista y nos limitan la velocidad de 80 kilómetros por hora, este botón es el que nos controla la velocidad de 80 kilómetros por hora. Estos son limpiavidrios, y todos estos ya son cosas más técnicas del motor. Estos son mapas de ignición del motor, qué tan rico, qué tan pobre queremos el motor. Esto prácticamente los ingenieros, cuando ellos ven la data en las pantallas, ellos nos indican el mapa número 3 o 4, y aquí vamos moviéndole a esta función. Igual tenemos varias cosas, varias ayudas. Los pilotos mientras vamos manejando, por ejemplo, cuando necesitamos ahorrar combustible, ya tenemos predeterminados ciertos elementos que nos prenden alarmas en el volante cuando debemos de soltar el pedal para controlar ese consumo de combustible. Entonces, por ejemplo, los ingenieros me pueden decir Mode 8, le pones en modo 8 y ya sabemos cuánto es lo que estamos ahorrando de combustibles a través de las alarmas. Llegando a la zona donde uno tiene que ahorrar, se prenden estos focos de alarmas y dentro del radio tenemos una alarma, suena tit, tit, y eso nos indica dónde es la zona donde tenemos que soltar. Esto es prácticamente un indicador de nosotros hacia los ingenieros. En materia, obviamente dice grip, esto tiene que ver con el agarre de las llantas. Nosotros empezamos, digamos, en número 1, donde tenemos el máximo agarre, y conforme vamos sintiendo desgaste de las llantas, vamos bajando hasta el número 12, que es ya no hay nada de agarre. Esto es para que ellos vayan sabiendo, mientras manejamos, qué desgaste está teniendo las llantas, ¿no? Porque eso no se ve en la telemetría. Se ve la temperatura y la presión, pero no se ve el nivel de agarre que tiene la llanta, ¿no?
Este botón también, si estamos corriendo una pista que no es muy importante el agarre, podemos usar otros indicadores aquí, otras funciones, depende de lo que queramos. Y este de Pedal Map son los mapas, muchas veces, perdón, podemos usar este como para los ajustes del power steering, ¿no? O de la asistencia del volante. ¿Qué tan directo quieres que sea la reacción del volante o qué tan lento sea la reacción del volante? Lo mismo en este de pedal. Nosotros normalmente lo usamos en 4, pero podemos hacer que sea un acelerador más reactivo en el inicio y menos reactivo al final, o menos reactivo al inicio y más reactivo al final en materia de cómo tú aplicas el acelerador, ¿no? Y por este lado, pues tenemos las palancas de los cambios, ¿no? Para subir y para bajar de cambios. Esto es prácticamente todo. Estas lucecitas nos indican las revoluciones para no ver el número exacto. Se van prendiendo de verde, azul y rojo, ¿no? Rojo ya entra el limitador. Y eso es en las revoluciones del motor. Sí. ¿Vas más atento a las luces o lo que tú escuchas? No, a las luces. A las luces, porque normalmente trabajas el motor en cierto rango de velocidades, normalmente en lo más alto. Entonces ya el tono del motor es muy parecido, ¿no? Entonces es muy importante estar viendo las luces. Una vez que se prende el rojo, rápidamente debes de activar el cambio, si no entra el limitador, ¿no? Esto también lo podemos programar, qué tan cerca el limitador está de las luces. Es decir, si se prende rojo, al instante entra el limitador o podemos tener un pequeño retraso, una demora. Se prende rojo y sé que tengo unas fracciones de segundo para reaccionar, ¿no? Otra pregunta, como ustedes cambian los asientos, ¿también hay, cambian los settings del volante entre pilotos o es lo mismo todos que tienen que aprender exactamente lo mismo? Normalmente tratamos de mantener los mismos settings, pero bueno, la configuración nunca la cambiamos. La configuración siempre se queda igual, porque es muy difícil ir manejando y muchas veces te dicen algo y tener que buscar, leer esto, pues no, ya sabe uno qué botón tiene que mover conforme la indicación que te están dando. Entonces, la configuración nunca la movemos. Lo que sí jugamos con diferentes posiciones de algunas de las ayudas que traemos y mucho va en función de la instrucción que nos da el ingeniero, no tanto nosotros. Nosotros con lo que jugamos más es con otra palanca que tenemos dentro del coche que es para el balance de los frenos. Si los quieres migrar más hacia el frente o más hacia atrás. Eso sí, aunque también ellos, los ingenieros, tienen toda la información, eso pues lo puede determinar también el piloto, ¿no? Dependiendo en la curva, si quiere un poco de más freno hacia enfrente en cierta curva o más freno hacia atrás en ciertas curvas, lo puedes hacer de curva a curva o lo puedes ir cambiando conforme vaya el desgaste o calentamiento de las llantas. Finalmente, la última pregunta, cuando hacen el cambio de pilotos, ¿tienes que reajustar todo al máximo exceso del otro o se mantiene, o sea, el agarre, todos los parámetros se mantienen o depende del estilo del piloto? Normalmente tú te bajas del coche donde dejaste todos los, digamos, los dials, los botones, y los ingenieros te indican normalmente muchas veces en algunas funciones principales como esta de mode o del motor, cuando están cambiando de llantas. O sea, tú te subes y mientras tú te subes, te amarras, todavía están terminando de trabajar en el coche. Entonces hay unos segundos que te quedan ahí libres y ahí te indican Engine Map 1, Mode 1, etcétera, ¿no? ¿Y hay alguno que tú mueves más que los demás? No, no. Normalmente es lo que el ingeniero estima que Sí, sí, como ya estos coches, y ahorita les enseño las pantallas, mientras nosotros estamos manejando en tiempo real, están viendo lo que está sucediendo en el momento exacto. Entonces ellos, muchas veces, ellos te ayudan con eso, para que tú no tengas que estar pensando tanto, sino simplemente enfocado en el manejo. Te digo, algunas cosas como el brake balance, eso sí, lo hacemos más nosotros. Muchas veces estamos contentos con el balance del freno, pero ellos ven que se están sobrecalentando más las llantas delanteras o las traseras y te piden que le muevas, ¿no? Entonces, dependiendo la situación. conforme va la carrera. Sí, pero tratamos de no hacer muchos cambios por decisión propia, sino más bien basados en la telemetría, en lo que les está arrojando de información el coche a los ingenieros. Bueno, muchas gracias por enseñarnos un poquito de tu oficina y bueno, esperamos algunas palabras para este fin de semana de la
preparación que te espera para este fin? Pues bueno, primeramente muy contento de estar de regreso, sobre todo después del gran triunfo que tuvimos en Le Mans. Tenemos una responsabilidad muy grande porque vamos de líderes del campeonato, entonces debemos mantenernos ahí. Estamos muy enfocados, lo mismo que hicimos para Le Mans en esta victoria de este fin de semana. Pero bueno, va empezando apenas vamos a iniciar la primer práctica en unos minutos y bueno, de ahí partimos, vamos a ver qué tan competitivo está el coche. Bueno, mucha suerte para este fin de semana y que saquen la pole y más acabando eso. Muchas gracias. Gracias.